Lunes 15 de octubre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos a realizar nuestro habitual recorrido por las primeras planas de los periódicos que se editan en Córdoba y provincia, el diario El Día, Diario Córdoba, Diario ABC. Lunes y por lo tanto mucha información distinta en cada uno de los periódicos que tiran por un sitio como es habitual en los lunes. Empezamos por el decano, por el Diario Córdoba, que dedica su titular de apertura a 4 columnas a los parcelistas, lo tiene. Los parcelistas, dice, empiezan a solicitar el adelanto de los servicios básicos. La Gerencia de Urbanismo comienza a recibir peticiones. Las primeras demandas para obtener agua son de propietarios individuales. El Movimiento Ciudadano exige medidas ante el riesgo de inundaciones. Bueno, en principio la información, siendo cierta, luego se matiza bastante en las páginas interiores porque no está claro el número de parcelistas que han solicitado estos servicios básicos. Bueno, creo que son 2, aunque ellos mismos no confirman el número, pero parece que luego reduce bastante el interés de la información a medida que vas leyendo el artículo. Hay 2 formas de solicitar servicios básicos. Recuerden que hace unos meses la Junta aprobó esta concesión de servicios básicos para las personas que vivan en zonas alejadas, en las zonas periféricas. Y en este caso era para pedir, pues eso, el enganche con la acometida de aguas residuales, para el agua limpia, para el agua potable y también la electricidad y otros servicios básicos. Como le digo, esto el decreto se aprobó hace unos meses y a partir de ahí se ha empezado a pedir quien quiera, que esté interesado en estos servicios básicos, a solicitarlos a la gerencia. Según les digo, este artículo que publica hoy el Diario Córdoba, parece que han sido un par de ciudadanos a título individual, particular, quienes han solicitado este enganche a los servicios básicos. Saludamos a Paco. Hola. Francisco Pollato, director de ABC, como saben, que se incorpora los lunes a esta tertulia. Acabo de empezar, Paco, hablando de este titular. Estaba contando que esto es una medida que se aprobó hace algunos meses y que parece que empieza a tener efectos, aunque todavía muy despacito, según publica el Diario Córdoba, son apenas un par de ciudadanos, a título individual además, los que han pedido estos enganches. Sí, efectivamente. Corresponde a las posibilidades que se le abrieron a los propietarios de parcelaciones que son regularizables, bueno, que en algunos casos incluso son zonas, bolsas de suelo que estaban consideradas urbanizables, por ejemplo, Doña Manuela, Torreblanca, etcétera, etcétera, y diferenciaban entre aquellos propietarios a pie de cuyas casas pasaba, por ejemplo, una tubería de agua, claro, que solamente tenían que realizar los proyectos de enganche y mínimas condiciones y se les permitía adelantar eso hasta que concluya la tramitación de sus permisos de sus casas, o en el caso de zonas en similares circunstancias donde sí hay que acometer, por ejemplo, una obra de establecer un enganche algo más alejado. Una red interna incluso. Exactamente, hacia esa red de abastecimiento de agua. Por lo demás, claro, baja incidencia, sí, pese a que sigue siendo un tema y que se va a ir colando a medida que pase el tiempo en el escenario mediático, porque se acercan las elecciones municipales, los parcelistas sabemos que es un tema recurrente en esta ciudad, pero donde está, digamos, la madre del cordero, por decirlo de alguna forma, es en aquellos casos de parcelaciones que no son regularizables, ¿no? Y sobre las que se ha intentado ejercer presión política para incluso, como yo creo, a proponer la propia alcaldesa, una nueva innovación del plan general para habilitar una nueva amnistía de metros cuadrados que son irregulares y que parece que va a ser muchísimo más complejo, ¿no? De todas formas, parece de momento una muy escasísima respuesta la que está teniendo. Hay que señalar en cualquier caso que estas obras corren siempre a costa del parcelista, es decir, que había un temor en la calle, como que ahora vamos a regalarle servicio, no se le va a regalar nada, igual que cada cual paga en su casa la urbanización, lo que pasa es que se le incluye habitualmente en el precio de la compraventa. En este caso, los que no tengan enganche de su conexión a la red de Maxa o red de Sadeco, la que sea, tienen que pagar ellos esa conexión y por eso quizás se esté retrasando tanto esa solicitud. Bueno, efectivamente, estaría bueno que tuviésemos que pagarlo todos los cordobeses, ¿no?
pero no hay que olvidar aquí un aspecto. Digamos que los parcelistas o estos parcelistas empezaron la casa por el tejado, es decir, igual que cualquiera de nosotros ha podido comprarse una vivienda en un sitio, ya tuvo que repercutir en el piso que llegasen los servicios de agua, los permisos de luz, que su casa tuviera licencia, que tuviera cédula de habitabilidad y todo eso. Quizás en estos casos estamos hablando de personas que han construido a mejor precio, indudablemente, que el mercado o el suelo urbano, pero que no contaban con ninguno de esos permisos, con lo cual ahora el primero, por unas cuestiones de salubridad, se ha dicho siempre, y de evitar riesgos de los pozos de agua, etcétera, etcétera, fosas sépticas, bueno, pues se le permite avanzar teniendo en cuenta que urbanísticamente son zonas que en un día llegará que sean legalizables, y que puedan legalizar. Claro, en estos casos también hay mucha desinformación, como tú apuntabas, hay poco interés, a lo mejor urbanismo, pues en estos casos no sé si debería haber emprendido una campaña informativa sobre las zonas exactas que podrían beneficiarse, y evidentemente lleva emparejado unos desembolsos económicos, como tú decías, que en algunos casos pues no se pueden acometer porque no se tienen, porque son familias con menos recursos o que siguen todavía pagando la construcción de la casa y no es tan sencillo. También apunta que vamos con este asunto que el CMC, Consejo de Movimiento Ciudadano, exige medidas a la Confederación ante el riesgo de inundaciones. Está muy reciente el tema de Sant Llorenç, en Mallorca, el paso de Leslie, que ahora hablaremos en algo también del huracán o del resto de huracán que ha llegado por España, y no ha llegado otra vez a la memoria lo que ocurrió en esta ciudad hace 7 u 8 años, cuando una lluvia intempestiva, más larga de la cuenta, pues nos inunda cauces, arroyos. Dice el Consejo de Ciudadanos que se siguen sin acometer obras de limpieza en cauces, hay arroyos llenos de maleza, se sigue construyendo muy cerca de los arroyos, se sigue sin echar abajo construcciones, y proponen que la Confederación no solamente diga qué no se puede hacer, sino qué sí se puede hacer, porque ahora falta quizás esa información. Bueno, a mí me llama poderosamente la atención que el Consejo del Movimiento Ciudadano diga esto, porque es un auténtico contrasentido a lo que defiende 2 renglones más arriba, ¿no? Es decir, defiende abiertamente que haya servicios de agua para todos, primero para los regularizables, pero también entra en la dinámica de para los no regularizables, es decir, que haya servicios básicos para todos los parcelistas, y a la vez está pidiendo que se ponga coto y que se tomen medidas para salvar los cauces y para que no haya daños colaterales importantes humanos en el caso de las parcelaciones que se asientan muy cerca de los cauces de los arroyos. Es decir, con un discurso que se hace en favor de servicios para todos, papeles para todos, que lo que se está haciendo es fomentar precisamente o legitimar precisamente un parcelismo que lo que hace es irse en algunos casos casi a la puerta del propio Guadalquivir, y en otros que se tomen medidas para que se eviten esos problemas en las propias márgenes de los ríos. Me parece que es una absoluta contradicción, y hay que tener mucho cuidado en este discurso del parcelismo tan dado en esta ciudad, porque luego suceden cosas como las que sucedieron en 2010, ¿no? Lluvias torrenciales, desembalses técnicamente inapropiados, como luego los tribunales de justicia se han encargado de decir, un Guadalquivir totalmente desbordado, y ya a lo mejor se nos han olvidado, pero las imágenes del aeropuerto, de todas las parcelaciones del aeropuerto o del entorno de Alcolea totalmente anegadas, hombre, me parece que hay que ser muy prudente y muy cauteloso a la hora de decir determinadas cosas. Evidentemente eso no quita que haya que estar pendiente de los cauces de los arroyos, en este caso del río, bueno, es diferente por la magnitud que tiene, pero está claro que no es solo una cuestión de la Confederación Hidrográfica, sino que todas las administraciones, en este caso la local, la central o la autonómica no tiene la misma competencia, sí deberían de articular de una vez por todas una serie de acuerdos y que quedase claro, porque eso también es algo que se sigue litigando en los tribunales, de quién es la responsabilidad, y que se puedan acometer esas medidas siempre de manera regular, cuando va llegando la época como ahora, que ya empiezan las lluvias, aunque evidentemente no se puede controlar al 100%, ¿no? Lo que ha ocurrido en Mallorca o lo que pudiera ocurrir, ojalá que no, en cualquier otro punto o en Córdoba, es algo previsible que la meteorología se impone a toda esa capacidad de
de previsión. Bueno, pues a ver si se ponen de acuerdo, porque como dice Paco, ahí se quiere lo uno y lo contrario, y eso a veces es complejo, y sobre todo no ya el CMC, que no deja de ser un movimiento vecinal, que tienen derecho a reivindicar lo que quieran, pero sí es verdad que también incluso los programas electorales a veces se confunden y estamos apostando por A y por B cuando es incompatible A y B. Por lo que decía al principio, porque el parcelismo es un tema recurrente, hay miles de parcelistas en Córdoba, que son miles de familias, que son miles de votos, y cuando llega esta época ya de pre-campaña electoral, yo creo que los partidos pierden un poco el horizonte y deberían ser un poquito más responsables, todos, porque todos han gobernado en esta ciudad y el problema sigue ahí, y no ha habido, desde mi punto de vista, no ha habido una política más contundente en este sentido. Y política de ciudad quizá, que se perpetúe en el tiempo, que no dure los 4 años de cada mandato, porque cada vez que cambiamos de alcalde, o incluso con el mismo alcalde, el mismo equipo el mismo partido, cambian los criterios. Efectivamente, pero de todas formas luego todos van a una, porque en el Parlamento andaluz todos los partidos apoyaron este tipo de estas medidas que flexibilizan la llegada de los servicios en determinadas parcelaciones. Con lo cual yo creo que hay que revisar un poco el discurso, porque a veces pecamos de iba a decir demagogia, que yo creo que también, pero sobre todo no sabemos equilibrar las consecuencias que pueden tener determinadas decisiones. Vamos a seguir avanzando. En la página 2 de ABC, una foto para un grupo de turistas paseando por el Puente Romano, creo, o la Riviera, y dice el titular: el turismo galo pierde fuelle en la capital, las visitas cayeron hasta agosto un 12%, italianos y alemanes también bajan en número. Bueno, llevamos ya hablando bastantes meses de, no sé si llamarle recesión, si llamarle estancamiento, si llamarle que hemos llegado al tope, pero lo cierto es que los turistas extranjeros están dejando de venir por Córdoba y que, como yo siempre digo, hemos puesto todos los huevos en el mismo cesto, el del turismo, más turismo de calidad, que suele ser extranjero, que pasa más días en la ciudad, y ahora vemos cómo nos estamos quedando con los huevos en el cesto. Bueno, evidentemente la caída del turismo extranjero está afectando a todo el país, a España, es decir, y hay varias razones que lo explican, desde la oleada de atentados yihadistas por el Mediterráneo, en el arco mediterráneo, en todos los países que anteriormente eran un mercado turístico internacional muy potente, como Túnez, como Egipto. Eso generó un movimiento, digamos, pendular, que trajo hacia España, que fue uno de los países más beneficiados, a muchísimos de esos turistas extranjeros. Eso coincidió con la crisis económica. Córdoba, en ese sentido, fue un destino beneficiado y vimos cómo se aumentaban los turistas extranjeros. Tradicionalmente, los franceses, casi desde aquella semifinal de la Copa Davis que se disputó aquí en Córdoba con Francia, desde ese punto, que fue en 2011, hasta nuestros días, han ido aumentando además progresivamente. Se ha hecho, entiendo, un buen trabajo y los franceses se han convertido en uno de nuestros principales mercados de turistas extranjeros. A la par se han ido manteniendo Alemania, Reino Unido, Italia, han entrado y salido Estados Unidos, Japón, y ahora en la información que publicamos en ABC se nota, por ejemplo, un incremento interesante de los portugueses. Pero es verdad que esta caída de turistas extranjeros pues nos perjudica, nos está perjudicando, y ya venimos arrastrando todos estos meses de 2018 una caída. Y el turismo nacional oscila mucho también, según qué época, aunque se está manteniendo, pero también tiende, según dicen los expertos, a ir bajando, puesto que la recuperación económica invita al turista español a ir saliendo fuera de nuestro país, cosa que antes no sucedía, y en eso Córdoba es un destino muy cómodo, porque está a tiro de piedra, digámoslo así, de AVE, es un destino barato, asumible, accesible, de un fin de semana, atractivo, muy atractivo patrimonialmente, y todo eso se está resintiendo, pero evidentemente esto, que es algo nuevo, esto que no nos ha caído de la noche a la mañana, sino que se veía venir, es lo que hay que trabajar, es lo que hay que potenciar, es lo que hay que revisar, y muchas veces desde el ayuntamiento o desde otros entes públicos se apuesta por promociones que son un poco inauditas, ¿no? O que no entendemos muy bien, que se pongan los cestos en promocionar el Córdoba en Argentina o en India o en destinos que luego, a la hora de ver las tablas estadísticas, pues ni aparecen siquiera, ¿no? Y no trabajar nuestros mercados tradicionales, que son los que realmente debemos de sostener, ¿no? Que son los que más recurrentes son en las calles de Córdoba. Y ahora, por ejemplo, este dato de Portugal me parece que es interesante, y no está de más a lo mejor hacer promoción de Córdoba en Portugal si estamos viendo que se está originando este incremento.
Hemos hablado muchas veces que hace falta en Córdoba un libro blanco del turismo, que sepamos a dónde queremos dirigirnos, el turista de más capacidad adquisitiva, el turista de zapatillas, que tampoco es malo, el turismo de verano, el de primavera, el desestacionalizado, al de cultura, pero no hay una línea estratégica. Nosotros estamos tirándole a todos los patitos de la caravana esta, pero no siempre salen como tú dices. Hemos visto cómo al mismo tiempo que pedimos más pernoctaciones se hace una apuesta muy seria en el AVE, que el AVE es un turismo de no dormir, de ir y volver. Se hace la cuenta de la gente que visita, de los turistas que visitan la mezquita y los que duermen, vemos que la más de la mitad vienen y se van. Importante, sí. Entonces yo creo que habría que intentar trazar unas líneas estratégicas para definir qué turismo queremos, si es el de apartamentos, alojamientos turísticos, si es el de hoteles de 4 estrellas, porque son públicos distintos. Y cuando se tira hacia todas, a lo mejor al final te quedas sin premio. Yo, coincidiendo contigo con todo lo que has dicho, que es cierto, yo añadiría un par de cosas más. Por ejemplo, una de las tendencias que se está hablando ahora por parte de los expertos en turismo, y es que hay que buscar un turismo de calidad. Es decir, a lo mejor entramos en una fase en la que no importa tanto cuántos sean, sino quiénes sean. Es decir, a lo mejor tenemos que perder turistas, pero que los que vengan sean un turismo de calidad, que sobre todo pase más noches de hotel en Córdoba, gasten más dinero en Córdoba. ¿Y eso cómo se podría hacer? Bueno, ahí hay un primer segmento que es imposible que podamos recuperar de manera inmediata. Es el turismo de congresos. Llevamos 5, 6, 7 años prácticamente sin un centro de congreso en Córdoba, con lo cual no podemos organizar grandes congresos, y al no poder organizar grandes congresos pues no podemos tener esa masa de turistas que son de los que casi tienen el mayor poder adquisitivo o el mayor poder de gasto en esos días que vienen. Eso de momento lo tenemos perdido. Tenemos que pugnar por, digamos, el turismo que pugna cualquier ciudad de interior, sea Sevilla, sea Granada. No podemos competir con la costa. Incluso Málaga, que aunque esté en la costa, se convierte casi en un turismo cultural de interior por el propio potencial que tiene ya la ciudad en lo cultural. En segundo lugar, efectivamente, yo creo que lo que tenemos es que fijar ya de una manera clara qué tipo de oferta es la que Córdoba tiene que lanzar, ¿no? Yo recuerdo hace años, creo que era en el mandato del PP, hubo un fichaje por parte del equipo de gobierno que venía precisamente a hacer esas cosas y acabó en la gerencia de urbanismo, luego salió mal la cosa, pero sí plantea unas reflexiones muy interesantes, ¿no? Y que creo que era equiparar un poco a Córdoba con esas ciudades que hay en Europa que se convierten en destinos específicos, singulares, de fines de semana. Estoy hablando de Venecia, estoy hablando de Salzburgo, estoy hablando de ciudades que no son las grandes metrópolis, pero sí son ciudades que por sí mismas tienen tanto atractivo que se convierten en un destino propio, en un destino señalado de turismo, y Córdoba perfectamente puede serlo. Evidentemente tenemos un aeropuerto inoperativo. Yo no sé si que empezasen a llegar vuelos comerciales iba a suponer una multiplicación exponencial de turistas, pero evidentemente ya se pueden trazar rutas determinadas y específicas en ese sentido, y apostar por un turismo de calidad, que no tiene por qué ser incompatible con los apartamentos turísticos y esta polémica abierta que tiene que regularizarse. Pero lo que está claro, y tú lo decías muy bien, es que sigue habiendo una abundancia de turistas de paso, y que si a la Mezquita Catedral llega 1.900.000 personas todos los años, resulta que hay que descontar aquellas que entran de manera gratuita y uno se va luego a los visitantes que da Córdoba y son 600.000 menos, 700.000 menos. ¿Qué está pasando, no? O la estancia media, que no es capaz de subir de 1,6 días, que es una de las más bajas de España y una de las más bajas de Andalucía. Pues algo estamos haciendo mal. Se están haciendo muchas cosas. Esta semana ha terminado el Festival de las Callejas, esta semana empieza Flora y estamos a mitad de octubre. Yo creo que eso es positivo que lo destaquemos, porque hace unos años en octubre no había absolutamente nada en esta ciudad, sí, y se ha conseguido que haya ahora 2 nuevas citas con bastante tirón. Flora lo va a tener, arriesgándonos además a un momento del año como es octubre, donde la meteorología no nos asegura que tengamos buenos días para pasear. Pero sin embargo, publica el diario El Día, un poco abundando lo que estamos hablando, el Festival de las Callejas se considera con más público local, porque hay menos promoción, porque hay menos dinero y menos recursos, pero al final se apuesta porque paseamos los cordobeses, que les conozcamos nuestras callejas, que está muy bien, yo creo que es interesante, pero esto que nació como un referente, como un atractivo más turístico para el otoño cordobés, este año ha perdido fuelle con respecto al año pasado. El pasado vino gente de fuera a ver las callejas, este año... Bueno, fue coincidente con el puente, no ha habido un mal puente del Pilar, por lo que dicen los hosteleros. Quizás el cordobés fue un poco más retraído, dubitativo el año pasado ante este festival, y viendo que el año pasado fue una auténtica sorpresa positiva, pues este año se ha volcado, ¿no? Lo cual es importante.
¿Qué ocurre? Yo creo que aquí hay que incidir un poco en lo que hablábamos de la promoción. Pues estas cosas hay que promocionarlas fuera de Córdoba. Claro. Es decir, ya se conocen en Córdoba, ya ha sentado bien en Córdoba. Quizás el esfuerzo es hacerlo fuera de Córdoba, y si estamos en un puente del Pilar, pues probablemente hace un mes se debería haber promocionado este evento y el de Flora, a lo mejor en aquellas ciudades que tienen conexión AVE, porque uno puede pensar que será más fácil atraer a esos turistas en un fin de semana a ver Flora que no hacerlo venir, o que no intentarlo, al menos. Además de que el turismo extranjero pues pueda acompañarlo, aunque ya estamos viendo que sus cifras están siendo malas. Yo creo que a todo lo que hemos comentado antes, que le falta a Córdoba en turismo, también le hace falta una política clara de promoción, sí, estable, con sentido común, y que sobre todo no se convierta en campañas de autobombo del político de turno que lleva la materia turística, porque al final esto es como siempre, como hemos hablado muchas veces de Fitur, el dinero que se gasta en Fitur es para ir a contar en Madrid a los mismos que están en Córdoba lo que ya sabemos. Con lo cual no tiene mucho sentido, hay que invertir ese dinero de otra manera, ¿no? Otro ejemplo, el diario Córdoba, una foto que firma Paco González, Microteatro por la Igualdad. Esta actividad que estamos viendo en la Plaza del Potro está dentro de Utopía. Utopía nace como un festival muy ambicioso, un presupuesto tremendo. Luego ha ido perdiendo fuelle y se ha quedado algo para los cordobeses de ámbito de consumo interno, que está muy bien. Yo creo que hay cosas muy interesantes en Utopía, pero estamos en otra apuesta fallida que intentaba traerse el turismo joven de Andalucía a estos primeros semanas del otoño, donde no hay actividad todavía en la universidad, después de venir, al final ha quedado una cosa muy doméstica. También hay que hacerlo ver, ¿no? Yo creo que hay que revisar qué eventos son rentables o tienen tirón, no hay que mantener por mantener, ¿no? Que es lo que ocurre, porque además este festival se solapa prácticamente entre dos citas que se han cogido más bombo, como es el Festival de las Callejas o es Flora, que llega a partir. Entonces se diluye, se pierde y se invierte en una actividad que al final no tiene tanta trascendencia como en su día tuvo, pero evidentemente es que en su día alcanzó unas cifras que eran tremendas. Yo creo que me parece que eran 600.000 o 700.000 euros lo que había de presupuesto, o mucho más, en esta actividad, que también hay que decir que ha ido derivando sus motivaciones principales en otras que no tienen nada que ver con lo que era al principio. Pues, es decir, pecamos de exceso y de defecto. Yo creo que hay que revisar todas las citas que tenemos, que no se solapen. A lo mejor estamos haciendo duplicidades absurdas o eventos que no tiene mucho sentido que se mantengan, sino reforzar aquello que sí está funcionando. Por acabar con este recorrido, este fin de semana ha habido otras dos citas importantes en la provincia, la Feria del Jamón, Villanueva, y Arsolea, en Castro del Río. También citas también un poco repetitivas. Es verdad que uno está en Pedroche y otro está en el Guadajoz, pero son dos citas relativamente agroalimentarias. Quizás la de Arsolea más hacia la maquinaria, pero maquinaria artesanal, pero no dejan de ser citas que, hombre, muchos fines de semana en el año, como pasa, es coincidir Villanueva y Castro. En fin, yo creo que en esto cada pueblo, cada municipio quiere tener su feria importante, ¿no? El modelo de una feria que atraiga el fin de semana a visitantes. Bueno, puede ser un éxito la de Zuero y el Queso, pero no tiene por qué ser un éxito las demás, ¿no? Bueno, cada municipio tiene al menos el derecho, por decirlo de alguna forma, o la legitimidad de poder aspirar a sus productos. Eso entra dentro de lo normal. Lo que sí está claro, abundando en lo de antes, es decir, estamos en unos corchetes, digámoslo así, de 2 meses prácticamente, septiembre-octubre, se ha ido el calor fuerte de Córdoba y se concentran innumerables ferias, innumerables actividades, que está muy bien, pero que hay que ver si toda esa inversión que se hace, hay que revisarla, hay que auditarla de alguna forma para ver dónde estamos fallando. Hace una semana estábamos aquí sentados hablando de que Intercasa estaba pinchando. Festival de las Callejas, bueno, parece que ha ido muy bien, ahora con público local. Yo creo que hay que, igual que se lanzan las campanas al vuelo, se promocionan, salen las ferias comerciales, los eventos, luego hay que auditarlo y luego hay que ver qué ha fallado, si merece la pena, si hay que moverlo un poco de día, o si son muchos y merece la pena menos y de mayor calidad. Está claro que la Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba, solamente por la singularidad del producto, que no está en cualquier sitio, pues es una feria que yo creo que tiene muchísimas más posibilidades incluso, ¿no? Otra cosa es la comunicación que haya con la zona, con Villanueva de Córdoba. No son comunicaciones, aunque tiene una parada AVE, no hay que olvidarlo, tiene una parada del AVE, con lo cual yo creo que en esa feria sí hay posibilidades, porque arrastran muchas cosas y además siendo un producto tan atractivo.
Hoy se inaugura FIMAR, una de las citas también clásicas, de las pocas citas que han quedado de calendario expositivo que hubo en Córdoba, que hubo centenares, bueno, quizás en exageración, decenas de ferias, han quedado 4 o 5, entre ellas FIMAR, que hoy se inaugura, creo que mañana es cuando abre. Una feria que tampoco, que muchas veces, cuando lo ves desde un poco fuera, quizás los que participan lo ven con mucho más interés, también pasa sin pena ni gloria. O sea, no es que la ciudad note que existe FIMAR u otras ferias parecidas. FIMAR es una feria muy específica, estamos hablando de la aplicación de la tecnología al mundo agrario, me parece interesante, evidentemente, la apuesta, va a un público muy concreto, dirigido, no son ferias, que también yo creo que nos ocurre algunas veces que eso, cuando se celebran las ferias y damos esos datos de no sé cuántas miles de visitas, quizás nos equivocamos a la hora de medir si es exitosa o no es exitosa porque tenga más visitas o menos visitas. Es decir, hay ferias comerciales a las que se va a hacer negocio y quienes van a hacer negocio a esas ferias son los empresarios o las personas que están relacionadas con ese sector. Claro. Es decir, FIMAR, FIMAR es aplicación tecnológica al campo. ¿A quién le puede interesar? Pues a todo el mundo que vive de la agricultura, que es muy técnica, es muy tecnológica, puede tener el atractivo para el público general o neófito, pues ver a lo mejor algunos drones por allí volando, pero tampoco podemos esperar que sea un boom espectacular de visitas y sin embargo puede ser una feria rentable porque tenga mucho negocio. Igual puede suceder con otras, no sé si Biocórdoba es el caso o pudo pasar con la feria de la caza, ¿no? Bueno, al final está dirigido a un público muy determinado y a lo mejor no es tanto las visitas que tengan sino el negocio, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que quizás por lo que estamos comentando, haya que crear un calendario del otoño de ferias en Córdoba, no sé, y a lo mejor sea ese el producto que hay que vender, pero tampoco tenemos que convertirlo en algo imprescindible o que dependan muchísimos sectores de ello. Es decir, pueden aportar lo que pueden aportar, son ferias muy específicas, tampoco podemos esperar de ellas mucho más, ni que sean la panacea. Lo que tenemos a lo mejor es que cuidar el recorrido que tengan, la calidad, y que no se solapen en un calendario que al final nos lleve, bueno, a que el público en general no va a estar todos los fines de semana yendo a las ferias, ¿no? Pero hacer buenas ferias comerciales, eso sí, en buenos recintos, y que al final atraigan a muchos empresarios de fuera de Córdoba, que son los que pueden mejorar las pernoctaciones y que tienen ese impacto colateral, no tanto que a lo mejor pasen 40.000, 50.000 o 60.000 personas. Sí, yo me refería más bien a que estamos viendo en nuestro entorno cercano que hay grandes citas, he hablado del SICAP en Sevilla o el Salón de la Moda Flamenca o incluso el FITUR o incluso, hombre, sin querer llegar a ningún ejemplo concreto, o sea, como modelo, pero sí que hay veces que una feria de estas características mueve muchísimo dinero, atrae muchísimos turistas. Yo no sé cuánta gente vendrá a Córdoba al FIMAR o al Intercaza o a Biocórdoba, mientras que sí que es cierto que cuando se organiza el SICAP mueve muchísimo dinero. Cuando se organiza FITUR ya ni te cuento, cuando se organiza el Congreso del Mobile en Barcelona. Bueno, hay otro nivel, evidentemente, pero que nosotros sabemos como tan lejos, ¿verdad? Bueno, quizás porque redundemos otra vez lo mismo, ¿no? A lo mejor no hace falta 25 ferias, o sí hacen falta 25 ferias, pero asumiendo que 20 de ellas son ferias menores o son ferias más locales, más comarcales, que porque sean locales o comarcales no hay que renunciar a ellas, pero quizás habría que potenciar 5 de ellas de manera extraordinaria, ¿no? Joyacor, por ejemplo, recuerda en su día Joyacor, es decir, lo hablábamos antes con el jamón, yo creo que ferias ya de todos los segmentos y actividades económicas hay en todos los sitios. Si es que hay en todas partes, claro. Todas las provincias tienen ferias de caza, todas tienen ferias de turismo, de los municipios. Pero aquí hay o ha habido ferias, como tú señalabas antes, Joyacor, muy específicas, muy singulares, que son a lo mejor las que hay que proporcionarles más recorrido y más dimensión. Sería cuestión de analizar. En el caso de la caza, pues probablemente sí pudiera llegar a ser una feria de referencia en Andalucía. Ha habido intentos en otras provincias, pero es que aquí hay mucho peso de la caza. Joyacor era una feria muy profesional, era una feria de muchísimo negocio, era una feria que atraía a muchísimos joyeros de toda España, con un gran calado turístico. No era tanto una feria popular de stands llenos de gente, colas para ver las joyas, no, era más una feria comercial. A fin de cuentas las ferias son así, y era un gran escaparate nacional de Córdoba. Pues quizás hay que trabajar en esa línea sin desmerecer lo otro. Pues FIMAR, estamos hablando de tecnología en el mundo del campo, puede ser un recorrido más singular, o el jamón del que hablábamos antes. En Andalucía, salvo en la zona de Huelva, no pueden hacer otra feria del jamón, y probablemente esta sea un gran escaparate que debiésemos aprovechar más.
Bueno, vamos a completar las portadas, que se nos acaba el tiempo. Volvamos al diario El Día, que bueno, abre hoy con un tema de movilidad. La reducción, dice, a 90 por hora afecta a 423 kilómetros de carreteras. Dice que con la provincia andaluza, con la red viaria de un solo carril más extensa. Hemos hablado mucho del tema de la red viaria. Bueno, está claro que se persigue evitar la siniestralidad con el tema de la reducción de velocidad. También hay quien se pone en la otra parte, se producen accidentes porque no están los firmes en perfecto estado y porque, como me señala el informe, se producen más accidentes cuando hay posibilidad de que haya un choque frontolateral, cuando coinciden los coches en las dos direcciones. En la autovía se producen menos colisiones, excepto por alcance. Con lo cual, claro, esta es una medida, reducir la velocidad, la otra sería invertir en carretera. Sí, son complementarios. Evidentemente es cierto que la mayoría de los accidentes se producen en carreteras secundarias, no en autovías, y en este caso la medida del Gobierno para las carreteras nacionales de reducir de 90 a 100, bueno, son 10 kilómetros por hora. Realmente, si eso va parejo a una mayor instalación de radares, a un mayor control de la Guardia Civil, podría aminorarse, pero al final queda el factor humano, que es el que inicia el adelantamiento cuando no debe, el que conduce en unas condiciones que no son las óptimas, y que al final esto es algo que nos toca a todos, por mucho que ponga la administración de su parte, que debe hacerlo, y la reparación de los firmes. Hay carreteras que están en mal estado, evidentemente, y Córdoba además tiene muchísimos kilómetros de carreteras secundarias, una de las provincias que tiene mayor número de kilómetros de carreteras secundarias, pero aún si se hicieran todas esas cuestiones, yo creo que al final el factor humano es fundamental en estos casos, ¿no? Y bueno, este fin de semana trágicamente hemos visto una víctima más en Pozo Blanco. Y solamente hay que apelar a no bajar la guardia, a seguir invirtiendo en mejorar las carreteras, en que todas estas medidas son positivas, obviamente, no podemos cuestionarlas, y sobre todo lo que hay que pedir es responsabilidad a los conductores siempre. Una de las carreteras que se van a ver modificada en su velocidad, la carretera Granada-Badajoz, su paso por Córdoba, una reivindicación histórica, la de la conversión en autovía de esta carretera, que bueno, no digo que esta medida anule la siguiente, pero parece que no tiene viso de celeridad, o sea que esto parece que va para siempre. Sí, porque, a ver, la conversión de la Nacional 432 en autovía, estamos hablando desde Badajoz hasta Granada, no sé si por si cierto, son... perdona, es la entrada de los portugueses a Córdoba, por efectivamente. Hablamos antes de la entrada. Por ejemplo, no sé si son 500 kilómetros, una barbaridad. O sea, convertir eso en autovía costaría 1.000 millones de euros, aproximadamente. Eso es algo que no se puede asumir en 4 años, en 8 años, ni en 12 años. La autovía a Málaga, la A45, me parece que eso fue lo que tardó. Después de, acuérdate, cuántas protestas, cuántos accidentes, ¿no? O sea, es un proyecto mastodóntico. Aquí no se puede hacer la política que se está haciendo. Es verdad que hubo un recorrido en la fase del PP, hubo unos informes de impacto ambiental que dijeron que había determinados trazados que no se podrían acometer. El gobierno actual ha preferido parar y volver a realizar un estudio, pero es volver a empezar otra vez desde la casilla de salida el camino que nos puede durar años y años y años. Hacer un estudio informativo ahora, que no cuesta mucho dinero, no significa que vayan a hacer la carretera dentro de 2 años. Es simplemente hacer un estudio informativo y ahora habrá que dotarlo presupuestariamente y hacer una apuesta política. Y ahí sí está la clave por esa autovía. Es simplemente eso, pero es muy difícil y es algo no sé si tú y yo podremos ver eso. Conducir por encima de eso. Ver una autovía que llegue desde Badajoz a Granada. Que por cierto, lo decía, la entrada de los portugueses a Córdoba y a la nieve. Muchos portugueses vienen a esquiar Sierra Nevada por esta carretera que son 500 kilómetros, que son algo más por el tramo suyo, que les tienen también desde Badajoz a Lisboa, y es la que utilizan para entrar a la nieve. O sea que es una carretera que a lo mejor habría que tomársela más en serio si es que hubiera dinero. Pues sí. Vamos a terminar, estamos fuera de hora. Referencia al partido. El Córdoba jugó esta semana en Pamplona contra los Osasuna, perdió de nuevo 3-1, no hay ninguna novedad. Dicen los periódicos, el caso del diario ABC, son los peores números que la era González. El Córdoba suma menos puntos que el catastrófico arranque de la pasada campaña. Apunta el diario El diario Córdoba, que el Córdoba es el peor visitante de la Liga tras perder todos los partidos. El diario El Día también referencia al fútbol. Bueno, esto ya es la novedad, es la tónica habitual de los lunes, fracaso del Córdoba, porque creo que llama un partido ganado que va de Liga, ¿no? El partido que jugamos contra el Almería, creo que fue. El resto todos han sido derrotas, algún empate y poco más. Un nuevo match ball que pierde Sandoval y parece que tiene los días contados.
Yo coincido contigo, yo creo que los días de Sandoval están contados ya en el Córdoba, creo que no se han tomado decisiones porque mañana juega en Elche, partido de la Copa del Rey, pero que la situación es bastante crítica y bueno, habrá que estar expectantes a ver cuál es el recambio que ofrece el presidente Jesús León a un equipo que yo creo que en estos momentos necesita un cambio, porque ya se ha probado de todo, se han jugado con toda la plantilla, no se le ven más recursos, hay quien dice que es una plantilla que tiene más posibilidades o tiene más quilates de lo que está ofreciendo en estos momentos. Yo creo que la clave va a estar en qué tipo de recambio es el que pueda haber en el banquillo, que pueda servir de estímulo y volver un poco a la andanada del año pasado, otra vez hacer una superliga de 6 meses en la que se intente salvar al equipo. Bueno, pues probablemente, como yo coincido con Paco, no va a haber un cese de aquí a mañana, porque hay que jugar contra el Elche, o sí, porque también conocemos el mundo del fútbol. Bueno, sí, puede ser algo. Hombre, no creo, porque un partido a 24 horas intentará, ya dependiendo de la imagen que se dé, o incluso sin que se dé mala imagen. Es decir, yo creo que es una decisión que ya debería haberse tomado, pero bueno, doctores tiene la Iglesia y no vamos a ser nosotros quienes le digamos al dueño del club lo que tiene que hacer, simplemente nuestra modesta opinión. Hay mucha más información en el periódico, de hecho la foto del día ni la hemos visto, el Festival de Juegos de Plaza de la Merced, un reportaje interesantísimo sobre la hipertensión que trae el Diario de Córdoba y referencia a las elecciones ayer en Baviera, donde, por cierto, criticamos muchas veces al PSOE en Andalucía, criticamos entre comillas, porque lleva 40 años gobernando, el partido el CSU, lleva 70 años gobernando Baviera, ¿verdad? Bueno, sí, los bávaros son muy fieles a esas opciones políticas. Pues sí, es uno de los Länder característicos y de muy electorado fiel hacia esas opciones. Un grupo conservador, que es socio de Angela Merkel, y que va a estar un poco zamarreando los cimientos de los grandes partidos europeos, porque también el PSD, el Partido Socialdemócrata Alemán, también tiene un batacazo histórico, ha pasado a la 4ª posición, creo. Sí, está viendo ya resultados un poco llamativos en Alemania, que si ya de por sí Merkel viene arrastrando resultados muy justos y está tambaleándose un poco sus bastiones electorales, pues todo esto apunta en esa misma dirección de incertidumbre. Pues cuando vean las barbas de su vecino cortar, cada uno que exponga la suya a remojar, porque el zamarreo viene por todos lados. Gracias, Paco, gracias como cada día, gracias a ustedes por estar ahí. Insisto, bajen el periódico, bajen el kiosco y compren periódicos. Hay mucha más información de la que da tiempo a comentar aquí. Mañana, martes, seguimos leyendo la prensa. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.